Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol. Hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y claramente de un café para amenizar nuestra conversación. En esta ocasión vamos a hablar de varios temas interesantes. Se viene un capítulo de fútbol internacional que, al igual que la semana anterior, lo vamos a dividir en dos partes. Esta es la primera parte donde vamos a hablar de la UEFA Champions League, todo lo que sucedió en la semana, porque ya tenemos a los semifinalistas, los 4 equipos que van en busca de la gran final del título por definir esta UEFA Champions League. También tenemos noticias interesantes del mundo del fútbol porque además este fin de semana el Atlético de Madrid cayó frente a la Real Sociedad por penales y el conjunto de la Real Sociedad se coronó campeón de la Copa del Rey. De esto también vamos a hablar, y claramente el debut de la mujer entrenadora que todo el mundo está hablando, de la señora Marie-Louise Etah, que también es historia en el fútbol. Todo esto lo vamos a hablar en esta primera parte. Ojo, primera parte porque tendremos dos. Si usted quiere ver la segunda parte, termine de ver esta y aquí en la tarjetica le va a salir para ver la segunda parte. Pero esta es la primera para que ustedes se empapen de lo que tenemos que hablar en fútbol europeo específicamente. Y con esto vamos a saludar a la mesa de trabajo porque no estoy solo, me acompañan los compañeros que están listos y dispuestos para llevarles a ustedes la mejor información del mundo del deporte rey. Comenzando por el señor Néstor Daniel Ruiz, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido a este capítulo. Hola, Nico, a mi compañero Sebastián, a todos nuestros oyentes, feliz de compartir un nuevo episodio hablando de lo que más nos gusta, es el deporte a nivel mundial, Nico. Claro que sí, deporte a nivel mundial también con el señor Sebastián Leguizamón, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido a este capítulo. Hola, Nico. Hoy vamos a hablar de este preciado balón, donde se juega el torneo más importante, que es la Champions League. Como pueden ver, Sebas es un amante de las colecciones y de obtener artículos de fútbol. Ahí tiene su balón de la Champions, también tiene el del Mundial, mejor dicho. Todos los balones tiene Cevitas, las camisetas, ustedes lo vieran, coleccionista de artículos de fútbol. Y con esto en mente vamos a arrancar entonces, querida audiencia, compañeros, no sin antes hablar del dato curioso del señor Néstor Daniel Ruiz, dándole la bienvenida a todos ustedes, querida audiencia, porque nos pone muy felices, la verdad, nos complace tenerlos a todos ustedes en un nuevo episodio de Café y Fútbol. Así que todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo y vamos a arrancar con el dato curioso del señor Néstor Daniel Ruiz. Néstor, ¿hoy qué nos tienes para contar precisamente hablando de este dato curioso? ¿Qué tenemos para hablar y que la gente de pronto quiere conocer que no sabían? Sí, Nico, un dato curioso que me parece importante mencionar para este capítulo, hablando de Champions, un equipo que pasa a las semifinales en este torneo y es el firme candidato al título de Champions, y es el ranking del Balón de Oro, Nico.
me parece que es preciso tocar este tema hablando de un colombiano que ha hecho historia, Nico, y se acerca más en conseguir este trofeo, Nico. No son varios colombianos que han estado en este ranking. Me parece que Luis Díaz, Nico, es el jugador preciso para hablarlo en este momento, y es el que está en el tercer lugar del Balón de Oro, Nico, para ganarlo. Es serio candidato a ganar el Balón de Oro, Nico. Está por encima de dos de sus compañeros en el Bayern Múnich, Harry Kane en primer lugar, y en segundo lugar Olise. Ya dio el salto, Nico, superando a jugadores importantes, Luis Díaz, como a Lamine Yamal y a Kylian Mbappé. Oye, qué buen dato, Néstor. Daniel Ruiz, muchísimas gracias. Sí, pero es que yo complemento creo que ya era esto. hora. Dale, Cevita, sí, dale, complementa. Yo complemento con el dato. Yo creo que este año va a pesar más el Mundial que el torneo, pues como la Champions. Porque en el 2022 Messi, pues Argentina quedó campeona, y ¿quién quedó como Balón de Oro? Messi. ¿Y por qué? Por lo que hizo en el Mundial. Y él, pero Nico, en Europa casi no. En Europa creo que estaba en el Paris Saint-Germain sí, estaba en el PSG. En ese momento estaba en el PSG, Cevitas. Néstor, dime, cuéntame. Sí, hablando también de esto, Nico, no recuerdo bien el año, pero Messi no tuvo una temporada, creo que fue con el Barça, ¿no? Y ganó un Balón de Oro, ¿no? De las últimas, creo, con el Barça. De las últimas, ¿cierto? Sí. No tuvo una buena temporada y ganó el Balón de Oro, que fue un escándalo mundial en el fútbol. Bueno, me encanta. Mejores. Me encanta que traigas este dato, porque ya hay que ir pensando en el Balón de Oro, y yo estoy de acuerdo con Cevitas. Creo que este año sí va a pesar el Mundial, y por eso es que nos conviene, y sobre todo a él, que Luis Díaz haga un excelente Mundial con Colombia. ¿Qué es un excelente Mundial? Obviamente aportar en goles, asistencias, y sobre todo que el equipo llegue lejos. Porque si nos quedamos en fase de grupos o nos quedamos en 16avos, yo creo que ahí perdería peso Lucho Díaz para ganar ese Balón de Oro. Porque lo que está haciendo en Europa es espectacular. Ya vamos a hablar de eso, de sus números y demás, pero en selección no está teniendo el mismo rendimiento, y eso puede también pesar en esa decisión al final, ¿cierto? Entonces, me agrada que traigas este tema, porque desde ya lo vamos hablando, y ustedes, querida audiencia, si también quieren dejar su comentario de quién creen que gane el Balón de Oro, si creen que Lucho Díaz pueda ser candidato, pero sí estoy de acuerdo con Cevitas, el Mundial va a tener mucho que ver, y esperemos que Lucho Díaz haga, así como está teniendo una gran temporada con el Bayern, que con Colombia llegue lejos en el Mundial, para que sea aún más candidato y podamos tener la certeza de que un colombiano va a volver a estar en la élite del fútbol mundial, compitiendo por ese galardón del Balón de Oro. Muchísimas gracias, Néstor Daniel Ruiz, y con esto en mente, querida audiencia, ustedes vayan por su café, nosotros tenemos el nuestro, porque ustedes saben que no nos puede faltar, ¿no? No nos puede faltar el café, así que vayan ustedes preparándose el café, querida audiencia. Nosotros nos tomamos el nuestro, decimos salud, y arrancamos con el capítulo. Ustedes preparen el suyo y lo toman con nosotros mientras discutimos de la UEFA Champions League. Perfecto. Para arrancar, hablando de este tema, quise dejarlo al comienzo porque es algo más reciente de lo que pasó en Champions. Ya vamos a hablar también de eso, pero quiero empezar arrancando, muchachos, querida audiencia, por el título de la Real Sociedad. Rápidamente, porque este sábado 18 de abril la Real Sociedad venció al Atlético, con quien vamos a empezar hablando en Champions, pero quería hablar primero de este tema. Venció al Atlético de Madrid 4-3 en penales y se alzó con su cuarta Copa del Rey. ¿Cuáles han sido las ediciones que han ganado? Bueno, su primer título, fue en 1909. Digamos que fue citado en ese momento la Real Sociedad como el Club Ciclista de San Sebastián. Todavía no se llamaba Real Sociedad, pero básicamente fue lo que después vino a ser la Real Sociedad. El Club Ciclista de San Sebastián en 1909 consiguiendo su primer título. Su segundo título en 1989 en la final frente al Atlético de Madrid,
dato curioso, Néstor Daniel Ruiz, aquí te regalo uno. Ya había vencido la Real Sociedad al Atlético de Madrid en una final de la Copa del Rey. Esta es la segunda vez que lo hacen. Entonces, el Atlético tiene que replantear muchas cosas. Tercer título en 2020, cuando, pues bueno, era la edición 2020, la final se jugó en 2021 y la Real Sociedad le ganó al Athletic Club de Bilbao. Y el cuarto título llegó este sábado 18 de abril, edición 2026, venciendo al Atlético de Madrid 4-3 en penales. Y quiero decir una cosa, primero que todo, Julián Álvarez es un jugadorazo. Julián Álvarez es un fuera de serie ahorita. Me parece a mí, se echó el equipo al hombro, se echó el empate del Atlético al hombro, pero me parece que le ha faltado, digamos que un poco más de decisión en ciertas cosas en momentos clave. Y segundo, qué malos penaltis los del Atlético, muchachos. O sea, yo me vi la tanda de penales y quiero decir, y con el perdón de los aficionados del Atleti, qué horror los cobros del Atleti en la tanda de penales. Muy suavecitos, se los anunciaban al portero, el portero que terminó siendo figura. Estamos hablando del portero Unai Marrero de la Real Sociedad, que atajó al final 2 penales. Rápidamente la cronología de esta tanda, bueno, los goles, Julián Álvarez Lukman, Ademola Lukman y Álvarez al 83 para el Atlético, pero Barrenechea y Oyarzábal le dieron la ventaja a la Real Sociedad. Entonces Barrenechea al minuto 1 marcó, Ademola Lukman al 18 empató, Oyarzábal al 45 más 1 de penal puso el 2-1 para la Real Sociedad, y Julián Álvarez al 83 con un soberbio golazo terminaría empatando las acciones. Luego nos fuimos a la largue y a disparos desde el punto penal, donde el conjunto de la Real Sociedad se impuso 4-3 en tiros desde el punto penal y se terminó llevando el título. Sorloth y el mismo Julián Álvarez, que por eso digo que le falta ser más decisivo en instancias como estas, pues terminaron desperdiciando sus cobros. El portero muy bien posicionado para atajar. Luego González, Almada y Baena marcaron, pero no fue suficiente para que Soler, Susic, Muñoz y Marín le dieran la victoria por penaltis a la Real Sociedad. Óscarson fue el único que votó su cobro en el conjunto visitante, que se consagró campeón por 4ª vez y es el rey de España, de la Copa del Rey. Rápidamente, muchachos, impresiones, señor Néstor Daniel Ruiz, de este título de la Real Sociedad, y te pregunto de una vez, ¿qué le pasa al Atleti en momentos decisivos? ¿Por qué se caen en instancias como esta? Nico, el equipo colchonero de el Cholo Simeone se cae en instancias definitivas porque considero que es un equipo muy conformista con lo que tiene, Nico. ¿Sí? No ha sabido pasar difíciles momentos en el fútbol. Recuerdo una final contra el Real Madrid que se deja empatar en los últimos minutos y otra vez en una final plaquea. La de Lisboa 2012, 2014. 2012 creo, Cevitas. sí, Cevitas, ajá. Y en instancias, en momentos definitivos, los jugadores no responden, Nico. No sé si es un tema de actitud, mentalidad, pero los equipos del Cholo Simeone han dado como ese giro en su tiempo que va como entrenador, y lo vimos también. Vamos a tocar el tema en los cuartos de final contra el Barça, que clasificó pero dejando dudas, Nico. Sí, el total. Barça fue mejor, pero ha dejado dudas, Nico. El Atlético de Madrid no convence en su juego, no hay una idea de juego. Sí, pasa a la otra instancia porque hizo más goles, pero, Nico, el nivel del Atlético de Madrid hoy en día es para decir que no está en un buen momento el equipo del Cholo Simeone, y tiene que replantear, porque si quiere pasar en Champions y no quiere que le vuelva a pasar algo en una final, tiene que replantear muchas cosas. No sé si es el entrenador que lleva muchos años o esquema de juego, pero hay algo,
que no convence en el Atlético de Madrid y sigue perdurando durante los años. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay algo que no convence en el Atlético y no sé, siento que, no sé si es que la presión les juega en contra o qué, pero para enfrentarse al Arsenal en Champions van a tener que, mejor dicho, que remontar y replantear muchísimas cosas porque se les viene un duelo muy complicado en semifinales frente al Arsenal, ya lo vamos a hablar. Cevitas, rápidamente tu apreciación de este título del de la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid. Pues yo, Nico, yo siento sincero, pues Julián Álvarez fue el determinante pues, del Atlético de Madrid, pues lo hace en Champions y en la Copa, y también yo siento que les faltó un poquito más de definición al Atlético, porque en el segundo tiempo del alargue y del segundo tiempo pues, regular, tuvieron varias ocasiones de gol, o sea, a nada. Julián Álvarez tuvo una al palo, o sea, casi un ángulo imposible, y Julián Álvarez intentaba, el Atlético pues obviamente tenía la presión y todo, y la Real Sociedad en varias ocasiones también tuvo la ocasión de meterle el gol, tuvieron varias y pues y se fueron a la largue, pues y pues obviamente el que estaba más con cabeza fría, o sea, en los penales, fue el determinante. Números de Julián Álvarez: un gol, 6 tiros totales, 3 a puerta, 1 al palo, 1 bloqueado y un fallo en el tiro de punto penal. Esos fueron los números de Julián, que además de todo tiró 7 centros, solo acertó 1. Pases precisos 41 de 46 para un 89% de precisión. 33 de 37 pases en campo rival para un 89% y en campo propio 8 de 9 para un 89% de precisión en pases para Julián Álvarez, que al final yo no sé por qué, pero hay jugadores como él, tristemente, que son héroes y pasan de ser héroes a ser villanos en un segundo, y eso le pasó a Julián hoy en la tanda de disparos desde el punto penal. Bueno, Nico, queríamos... dime, Cevitas, dime. Un dato al final. Antoine Griezmann, con esta final, parcialmente, sería su última partido oficial en España, okay, de Antoine Griezmann. Porque se va, ¿cierto? La MLS, ¿no? O sea, para la MLS. A Orlando City, creo. Perfecto, Cevitas, claro que sí, muchísimas gracias. Entonces, esa fue la noticia más reciente. Queríamos abrir con esto el capítulo, porque sí, felicitamos a la Real Sociedad, gran campeón de la Copa del Rey, por cuarta ocasión, la segunda que vence al Atlético en una final de esta competición. Y el equipo del Cholo a replantear, porque como bien lo mencionábamos, queridos compañeros, y aquí ya pasamos al tema grueso de la semana, que fue la UEFA Champions League. Pues el Atlético clasificó, pero perdió con el Barça. Perdió 2-1 con el Barça y deja bastantes dudas, como lo decía nuestro querido Néstor Daniel Ruiz. Yo creo que ya nos dice tu apreciación, pero quisiera consultarte si tienes algo más por aportar respecto a esto, porque sí, se le viene el Arsenal, que también es experto en pecharme. He escuchado por ahí, y utilizamos el término coloquial, he escuchado por ahí que esta va a ser la semifinal del que menos peché, porque es que los dos creo que están acostumbrados a pechar, pero bueno. Hablemos en el caso concreto del Atlético de Madrid. Al Barça, muchachos, le faltó muy poco para clasificar, no le alcanzó. Un Lamine Yamal brillante como siempre, pero es el equipo del Cholo el que está en semifinales. Néstor Daniel Ruiz, ¿tienes algo más que comentarnos al respecto de este compromiso? Sí, Nico, ese partido fue para el Barcelona, tuvo las oportunidades más claras de gol, pero el arquero del Atlético fue determinante, ¿no? Atapó de todo, atajó
el arquero, se me olvida en este momento, Muso, el argentino. Muso, que repitió titularidad, ¿no? En la final de la Copa del Rey y pues había sido entre semana titular en este partido, ¿ah? Sí, Nico, le quitó el puesto, ¿no? A Oblak, un Le arquerazo quitó el también. puesto a Oblak, sí. No, Y ha hecho Oblak sí estaba lesionado. Y las pues, cosas bastante bien en el Atlético, Nico. Un partido donde los dos tuvieron la oportunidad claras. El Atlético de Madrid más replegado, el Barça atacándolo, pero no generó, sino no hizo las oportunidades de gol. Le faltó más definición al Barça para pasar en esta llave, y los equipos del Cholo Simeone muestran este partido, no replegados y al contraataque. ¿Qué dices, Evitas, de este partido, de estos cuartos de final vuelta? Un Atlético que sufrió, perdió, pero se termina llevando la victoria gracias al resultado conseguido en la ida. Sin embargo, no convenció, Cevitas. ¿Qué podemos hablar del Atlético de Madrid frente al yo Barça? siento que obviamente pues Julián Álvarez fue determinante por el primer partido del ida, que ocasiona una ocasión de gol, y pues el Barcelona queda con uno menos, y en esa jugada fue un gol determinante del partido, porque ahí el Atlético pues obviamente tenía resultado, tenía un jugador de más, y eso la determinación del partido de ida. Y el partido de vuelta, obviamente el Barcelona tenía el cuchillo en sus dientes y quería coger a todo lo que se venía encima, y a los como a los 2 segundos, 4 segundos del partido de vuelta, intentó meter un gol. Y ahí obviamente quien tenía que empatar, el Barcelona, y el Atlético pues obviamente no iba a desplegar su resultado, pues obviamente tenía que ceder todos los espacios, manejar un bloque medio corto para que el Barcelona no genere su juego, y pues a pesar de pues Lamine Yamal, el delantero, el que estuvo, Fermín Torres, Fernán, pues obviamente estuvieron pues siendo claves, pero el Atlético pues tenía la llave, y Julián Álvarez en ese partido de vuelta también hace un gol, y ahí da un despido al Atlético, y quien tiene el resultado, el Atlético, y el Barcelona obviamente ahí está eliminado. Y hubo 2 ocasiones, o sea, impresionantes como aficionado, que fue los 2 cortes que tuvieron un jugador del Barcelona, creo que en el de la vuelta, que un choque como en la ceja, creo, y que pues obviamente, y el otro fue con el choque normal del pues el jugador con arquero, pues obviamente ahí el arquero tenía como un movimiento natural, pues obviamente era la jugada, pero fue 2 cortes impresionantes, pero que el Barcelona ahí bajó anímicamente, porque ahí se cortó una de las grandes figuras, que es el lateral creo que izquierdo, derecho, el que está detrás pues, en la otra banda de Lamine Yamal. Bueno, hay varias cosas por mencionar. La primera, muchachos, yo no sé qué tiene el conjunto del Barcelona con las expulsiones,
pero es su segundo partido consecutivo en una eliminatoria en Champions que le expulsan a alguien. Si se acuerdan, la semana pasada hablábamos de Cubarsí y esta semana tenemos que hablar de Eric García y prácticamente las expulsiones fueron calcadas. Un jugador que queda solo, mano a mano, en este caso entre Llorente y Charlotte terminaron generando esa expulsión y llegó Eric García, digamos que a cruzar a Charlotte, termina yendo al suelo, otra roja para el conjunto del Barcelona. Y es que se sabe que cuando te expulsan a alguien y más un defensor, ya encarar el partido se vuelve mucho más complicado, ¿cierto? Le pasó al Barça en la ida, en la vuelta también, y es algo que creo que tiene que mirar Hansi Flick. ¿Por qué le están expulsando tanto sus defensores? ¿Cómo están cerrando? Para que no les expulsen a sus defensores? Porque es que en una eliminatoria de ida y vuelta, que en los dos partidos te expulsen a un central diferente, habla del mal trabajo defensivo del Barcelona. Ofensivamente, como lo dice Cevitas, tiene mucho que aportar. Tiene jugadores como Dani Olmo, Lamine Yamal, que es un monstruo, y perdón la expresión, pero es la verdad. Lamine Yamal es un jugadorazo y para mí, si me lo preguntan, va a ser Balón de Oro muy pronto. Tiene condiciones y tiene la edad suficiente para poder aspirar a un futuro espectacular. Y Ferran Torres, que se terminó convirtiendo en la figura de la cancha, o una de las figuras de la cancha con gol y asistencia. Entonces, lo que el Barça tiene de defectuoso en defensa, en ataque le rinde y vuela completamente. Eso sí hay que decirlo. Ahora, con el Atlético de Madrid, pues el arquero lo salvó de perder la eliminatoria, porque lo que decía Néstor Daniel Ruiz, el arquero Musso, fue figura. ¿Cuántas atajadas tuvo? Bueno, en defensa podemos mencionar que pues básicamente tuvo 3 despejes, 12 recuperaciones, duelos aéreos también tuvo, y fue un arquerazo muy completo en todo el sentido, ¿no? Digamos que me parece muy interesante porque tuvo 7 atajadas. 7 atajadas, 5 dentro del área y una salida exitosa. El arquero Juan Musso, que bueno, es argentino, tiene 31 años. Yo veo que el Cholo se está decantando cada vez más por jugadores argentinos en el Atlético. Si ustedes se dan cuenta, el Atlético se ha argentinizado, por decirlo de alguna manera, bastante en los últimos años. Y Musso tiene pasado en Atalanta, estuvo también en Udinese y empezó en Racing Club en 2012. Gran arquero también, salvó al Atlético, que para mí también le faltó mucho en poder ofensivo, porque es que en este partido sí no estuvieron tan lúcidos Griezmann y Julián Álvarez. Lookman se apareció más y me parece que es un jugador muy importante para tener en cuenta en esta eliminatoria. Y Llorente y Coque fueron un fortín en la parte de la mitad, pero el Barça con su ataque, que ya lo mencionábamos, que es una tromba, con Ferran Torres, con Yamal, con López, con Olmo, los volvió locos a esos volantes y terminó ganando el partido a pesar de que tenía uno menos. Porque, revisando aquí, permítanme un segundo y qué pena, miro, la expulsión fue al 79. Al 79, en ese momento, cuando fue la expulsión, ya el Barça iba ganando 2-0, al minuto 4, al 24 y al 31, Lookman, pues descontó. Para el Atlético, que al final se lleva la serie 3-2, y con eso entonces va a jugar la semifinal frente al conjunto del Arsenal. Les tengo la fecha, próximo 29 de abril, en 2 semanitas más o menos largas, se estará enfrentando al Arsenal. Atlético de Madrid Arsenal, próximo 29 de abril, miércoles a las 2 de la tarde, para que ustedes se programen y desde ya lo agenden para ver esta semifinal, que va a estar también muy interesante entre el Atlético de Madrid y el Barça. Vamos a cambiar de partido, muchachos, ¿les parece? Creo que ya podemos cambiar de juego, ¿cierto? Perfecto, entonces, siguiente partido rápidamente ese mismo día, se jugó Liverpool frente al PSG. Creo que no hay mucho que decir, compañeros y audiencia. Un PSG que, bueno, ganó la serie 4-0, mismo resultado de la ida lo consiguió en la vuelta, esta vez de visitante. Un equipo de Luis Enrique que está también volando en esta UEFA Champions League. Los goles, los 2 del Balón de Oro, Néstor Daniel Ruiz, Dembélé. Tú que me hablabas de Balón de Oro y te gusta meter el tema en los capítulos. Mira, Balón de Oro actual marca al 72 y al 90+1.
para darle el triunfo al PSG en Stikor, que también va volando y se perfila para ser candidato a defender la corona, que no es fácil porque no recuerdo haber visto un equipo en Champions que estuviera tan cerca recientemente de defender su corona como el Paris Saint-Germain. Sí, Nico, el Mosquito Dembélé es un jugadorazo, Nico. Después de que salió del Barcelona, explotó todo su potencial. En el Barça no le fue muy bien, no tuvo la confianza, pero en el PSG ha demostrado lo que puede hacer Dembélé. Es un jugador muy completo, te encara, te gambetea, te engancha, es un jugador muy importante para el estilo de juego del PSG. Y en el Liverpool, Nico, más dudas que aciertos. Arne Slot y la dirigencia del Liverpool invirtió mucho dinero en fichajes que no les han resultado, Nico. Dejaron a ir a jugadores importantes, ¿no? Mencionando a Luis Díaz, y no han encontrado un reemplazo para él. La mejor decisión de Luis fue haber salido del Liverpool. Y me parece que en esta serie el claro candidato era el PSG, y así lo demostró, Nico, no defraudó, y el Liverpool un mar de dudas, en ese equipo de Anfield, Nico. Perfecto, señor Néstor Daniel Ruiz, claro que sí. Bueno, estábamos viendo aquí la imagen y tú le mencionas perfectamente al Mosquito Dembélé, porque mire cómo celebra, es que tiene mucha aura Dembélé, por algo es el Balón de Oro, y es que para eso están los jugadores determinantes, para aparecer en ese tipo de instancias, y él lo sabe hacer muy bien. Cevitas, rápidamente tu apreciación de este gran triunfo de nuevo del PSG, que se perfila para mí para ser candidato a defender su corona. Pues no, Nico, yo siento que el Paris Saint-Germain, pues obviamente no le quitó como el mugre y pues en la vestimenta, porque el Liverpool anímicamente está muy mal. Y sí, pues cabe mencionar que hace menos de un mes el Mohamed Salah confirmó que se va del Liverpool. Y Robertson también se va, el lateral, creo que derecho, se va. Y obviamente pues ya se nota como que se va como prácticamente de lo que empezó en 2018 a desvanecer, porque Alexander-Arnold se fue, Alisson está lesionado, se pierde el Mundial, y pues ya casi las figuras que están ya no son determinantes como en ese entonces estaba, porque Lucho Díaz los salvaba de los resultados, hacía una asistencia o algo, y el PSG pues ya tenía el resultado a favor, y pues no iba a utilizar el segundo cambio, que es pues acelerar más y generar más juego o una goleada, pero no, el PSG manejó el partido, tuvo no sé cuántas ocasiones de gol, tuvo 2 goles y ya ahí se cedó, ya tenía el resultado, y pues no se iba a preocupar porque el Liverpool pues no sé cómo apareció en la vuelta, pero pues en la vuelta creo que se comió, le iban a cobrar un penal que al fin no fue penal, y pues no fue tan determinante. Completamente de acuerdo. De hecho, Arne Slot está tan perdido en Stikor que metió a Joe Gómez al 46 y lo sacó al 67. O sea, como 20 minutos, un poquito más, sí. 21 minutos alcanzó a jugar Joe Gómez. ¿Y para qué hace ese cambio? Sí, ¿Para qué sacrificas un cambio y un jugador? Porque es que también es sacrificar al jugador. Se dio cuenta de que estaba planteando mal, quiso sacar al que ya había metido, no sé qué pasa con Arne Slot, pero me parece que le falta un poco de, digamos, de experticia para saber cómo manejar los cambios y los ritmos del juego para el equipo. Y autocrítica también.
Exacto, Cevitas autocrítica, hizo 5 cambios, todos los que podía. Salah, de hecho, tuvo que meter a Salah al minuto 31, muchachos. O sea, creo que el partido estaba tan complejo para el conjunto del PSG porque es que sabían que tenían que remontar, que tiene que meter antes del final del primer tiempo su primer cambio a Mohamed Salah. Luego Joe Gómez, que les cuento, ingresó al 46 por Frimpong y salió al 67 por Río Nugoma. Gakpo también ingresó por Alexander Isak al 46. Río Nugoma, como ya lo mencionamos, por Joe Gómez al 67 y Curtis Jones al 74 por Alexis McAllister. El portero creo que no da garantías, Georgi Mamardashvili. Creo que no da garantías este portero. De hecho fue el peor calificado con 5.7 según Sofascore. El georgiano de 25 años, con pasado en Valencia, en Dinamo Tbilisi, entre otros. Pues siento que, no sé, siento que el portero no da tampoco mucha garantía, ¿no? Y lo dice precisamente su calificación. Szoboszlai hace lo que puede, también juega aislado. McAllister hace lo que puede, pero no es una sociedad. En cambio, en el PSG, Desiré Doué, Kvaratskhelia y Dembélé juegan como un relojito. Juegan muy bien juntos. También Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, mejor dicho, todo el equipo. No importa quiénes jueguen, creo que el PSG ya tiene una base sólida para consolidarse como firme candidato también en la siguiente instancia. Y por qué no buscar defender su corona. Su partido será contra, adivinen, ¿qué semifinal se nos viene, muchachos? Atención, agéndense. PSG Bayern Múnich. PSG Bayern Múnich, la semifinal, próximo martes 28 de abril será la ida a las 2 de la tarde hora colombiana. Nico. Dime, Nesticor. Nico, noticias del Liverpool. Se lesionó el delantero francés Ekitike, el tendón de Aquiles. Terminó la temporada para él. Y todo apunta a que se perderá el Mundial de la Copa del Mundo 2026 y su recuperación, según varias fuentes, puede llevar entre 8 y 9 meses. Bueno, pronta recuperación para Ekitike, muchachos. Es que el Liverpool no lo acompañan ni los resultados ni la suerte, por decirlo de alguna forma. Qué lamentable lo de Ekitike. Gracias, Néstor, por la noticia. Esperamos que se recupere pronto porque pues es un gran jugador y ver que se pierda la Copa del Mundo sí es lamentable, es triste. Es que ese tipo de lesiones, pero bueno, pronta recuperación para él y obviamente desearle lo mejor también al Liverpool, que es un grande de Europa y esperamos que vuelva también a ratificarlo precisamente haciendo mejores campañas. Pero bueno, como lo comentamos, gracias Néstor por la información. PSG Bayern Múnich, la semifinal, el próximo 28 de abril será la ida a las 2 de la tarde y la vuelta el 6 de mayo, para que lo tengamos en cuenta. Muchachos, se viene tremenda semifinal, ya les voy a preguntar por sus favoritos cuando hablemos del siguiente duelo, que precisamente es el del rival del Paris Saint-Germain. Aquí quiero empezar escuchando al señor Sebastián Leguizamón. ¡Qué partidazo! Se jugaron estos dos en el Allianz Arena. Bayern Múnich 4, Real Madrid 3. Cevitas, golazo de Lucho Díaz, un partido de ida y vuelta, se comieron a goles los dos, hubo hasta expulsado. ¿Qué podemos decir de este triunfazo del Bayern Múnich en una verdadera obra de arte del fútbol, como solo nos la dan estos partidos de UEFA Champions League? Partidazo, Bayern Múnich 4, Real Madrid 3. Yo siento, Nico, que este sería posiblemente pues algo lejano o imaginario, una posible final, pero no se dio. Y el Bayern de Múnich fue determinante, manejó muy bien los espacios que dejó el Real Madrid. El Real Madrid, pues obviamente con ocasiones tuvo el manejo del partido, pues comenzó ganando con un error espantoso de Manuel Neuer, que Arda Güler, pues obviamente sí se lo dan, horrible de Neuer. Sí, se lo dan, pues obviamente pues
obviamente me toca liquidar. Y pues y liquidó. Y pues, y también en ese partido fue el de los dos arqueros. Neuer con el gol, pues, del Real Madrid. Y también Luni con el gol de casi, no sé si olímpico o de cabeza Sí, de lo un Bayern. intentaron. Y Pudo ser en esa olímpicos evitas. jugada, Ajá. en esa jugada de casi un tiro de esquina casi olímpico, todo todo el primer tiempo lo intentaban haciendo esa jugada y el Real Madrid si me van con esa jugada, ya me hacen un gol. El arquero está pues prácticamente mal en ese partido, pues obviamente manejen bien, o sea, no generen tanto como en esos tiros de esquina, casi era un Real Madrid todo en el área y pues intentan pues, pero el Real Madrid pues fue determinante, hubo un poquito, no, una poquita tensión entre dos jugadores casi figuras del Real Madrid, que fue Jude Bellingham, que le hizo un pase que no sé si era un pase o una asistencia a Vinicius, que estaba solo y en el campo pues intentaron como un comentario pues pesado entre los dos y pues ahí se nota como la tensión y pues obviamente y ahí ya el Real Madrid tenía casi empataba porque fue gol de Mbappé, también el gol de Harry Kane que hizo pues gran ocasión del partido y en este comentario me tengo que sacarle el sombrero con una una gran ocasión de Luis Fernando Díaz Madulanda. ¡Qué señor golazo! Qué señor golazo, tú lo describes perfectamente y de eso quería hablar con Néstor. Y también Sí, cierro con ese comentario, con otro. Si el de Lucho fuera una magia, el de Olise fue un fenómeno, un ídolo, no sé, una leyenda en ese partido, en ese gol, que fue también, los dos fueron determinantes. Creo que el Bayern, Néstor, se está acostumbrando a regalarnos no solo grandes partidos, sino golazos. Porque en todos los partidos marca golazos, ¿sí o no? Y eso te quería mencionar, Nestícor, es cómo el Real Madrid se le escapa en los últimos minutos, ¿no? Porque es que lo tenía controlado hasta el minuto 89. Cuando Lucho Díaz le empata la serie con ese tremendo riflonazo, en una gran jugada y taquito también. Si no estoy mal, el que le hizo el taco, no me acuerdo si fue Pavlovic o Kimmich, no me acuerdo quién fue el que le hizo el taco, o Kane. Creo que fue Kane, ¿cierto? El que le hizo el taco. Creo que fue Kane. ¿O quién fue? Bueno, el caso. No, mentira, fue Musiala, ya me acordé. Musiala que le hizo el taco y Lucho Díaz encontró el espacio, sacó el remate y ya lo liquida Odisea al 90+4, Néstor. ¿Por qué al Madrid se le escapan los partidos así? ¿Qué le falta al conjunto de Arbeloa para mantener un poco más la ilusión? Porque es que lo tenía controlado, estaba igualando la serie en algo que parecía un poco más complejo de lo que lo había logrado el Madrid. Y se deja quitar la ventaja, y se deja quitar el empate en los últimos 5 minutos. Ya voy, Cevitas. Néstor, cuéntame tu apreciación de esto, porque sí quería analizar un poquito cómo al Madrid se le escapa en los últimos minutos por detalles como esos, ¿no? Como dejar espacios. Sí, Nico, un plato fuerte de la Champions League. Estos dos equipos importantes en Europa. Y al Real Madrid se le escapan este partido, Nico, por
no tener concentración en un tramo del partido, Nico. Yo analizo así este partido. Un equipo está diciendo al otro, me está haciendo daño, ¿sí? Pues yo también tengo herramientas para hacerle daño. Y empezaron, Nico, un partidazo entre estos dos equipos. Llegó el minuto de 89 de Luis Díaz y ese fue el knockout del partido que liquidó absolutamente todo. El golazo de Olise, Nico. Olise, una pintura. Golazos, Nico, de Luis Díaz y Olise, que Olise, para mí es uno de los mejores jugadores del mundo hoy en día. Es un jugadorazo ese. Qué pintura la de Olise. Ese jugador, Nico, con Luis Díaz, ¿no? Y es importante, en el Bayern Múnich han arropado bien a Luis Díaz, no salió de muy buena manera del Liverpool, pero el Bayern Múnich le dio confianza a Luis Díaz y eso ha sido determinante, Nico. Y en el Real Madrid, otra vez se le escapa en Champions League, Nico. Nos hemos acostumbrado del Real Madrid, que es un equipo competitivo en esta instancia, es el equipo con más Champions League, pero en los últimos torneos ha fallado. Y hay noticias, Nico, parece que Arbeloa no va a seguir siendo el entrenador del Real Madrid, según varias fuentes, se va. Y bueno, hay nombres que suenan para el Real Madrid, Nico. No la van a tener nada fácil, pero fue un partidazo, Nico, de los mejores que he visto en el fútbol y más sobre todo en la Champions League. Uy, ojo, porque esa noticia es importante, el futuro del Madrid. Yo se había visto por ahí hace unos días que pues no les convencía el tema de Arbeloa y que querían buscar un entrenador más experimentado. De hecho, por ahí vi que Didier Deschamps, el entrenador de la selección de Francia, podría ser un candidato al que podrían hacerle cariñitos, acercársele, coquetearle, decirle pues que si quiere venir a dirigir al Madrid. Todo son especulaciones de momento, pero sí parece ser, y compro la idea de que puede pasar que Arbeloa se vaya del Madrid al final de la temporada. Cevitas, ahora sí, rápidamente para ir cerrando, porque nos vamos también con el equipo de la semana en la UEFA Champions League. Sí, también el comentario que tú también decías, que porque Real Madrid pierde esa serie y fue por un error animal. Infantil. No, ese término no. Un poco, sí, infantil, te lo compro. Ajá. Porque Camavinga, ¿por qué hace eso? Ellos, hicieron esa falta y pues no iban a, pues obviamente. Oiga, Camavinga lo expulsaron, ¿no? Estaban pausando la jugada y pues, ¿y por qué hace eso? Y se expulsa. Prácticamente muy infantil, esa ocasión muy infantil, y pues obviamente en esa ocasión los jugadores profesionales están a 1000 por hora, pues en mental y físicamente, querían pausar o también que el Real Madrid se vuelva a armar tácticamente, pero pues no. Y lo que dice Néstor de Didier Deschamps también estaba en la órbita del equipo blanco, y también está Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, ajá. Que porque están intentando convencer a Toni Kroos que sea como su asistente, o que sea algo como que tenga un cargo en el equipo blanco, porque pues obviamente Toni Kroos ama el equipo Real Madrid, y Florentino pues tiene buen ambiente con él, y pues están intentando convencerlos, y convencen a Toni Kroos y que convence a Klopp que sea su asistente. Eso sería bueno, como company. Nico,
como Company, Sí, obviamente en esta temporada con el Bayern, sería su segunda ocasión en un equipo profesional y uno que pues ya siendo la figura como un técnico joven, moderno, porque él fue escuela de Pep Guardiola. perfecto, ojalá que sí. Vamos a ver porque sería un excelente cuerpo técnico, me parece a mí. Y yo creo que le traería mejores cosas al Real Madrid. Néstor, adelante. Sí, hablando de ese tema de Toni Kroos, según, para complementar lo que dijo mi compañero Sebastián, según Diario AS, el Real Madrid prepara el regreso de Toni Kroos para la próxima temporada y tendría un papel dentro de la estructura deportiva del club y la decisión ya estaría tomada. Bueno, pues estamos muy cerca, yo creo, de ver a Toni Kroos nuevamente en el conjunto del Real Madrid. Sería algo muy interesante de ver y de analizar. Y cuando pase, aquí les traeremos todos los pormenores de esa situación, de la vuelta de Toni Kroos al conjunto merengue. Lo cierto es que, bueno, están eliminados de Champions. El que clasifica es el Bayern, que se va a enfrentar, como ya lo mencionábamos, mis queridos compañeros y audiencia, va a tener un partido muy interesante frente al conjunto del Paris Saint-Germain el próximo 28 de abril a las 2 de la tarde hora colombiana para arrancar esa semifinal donde espera el Bayern Múnich también ser protagonista y estar instalado en la gran final y por qué no soñar con el título que para mí es un serio candidato a ser campeón de esta edición de la UEFA Champions League. Una final anticipada la que vamos a ver entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Rápidamente ya para cerrar, nos vamos entonces también con el último partido del equipo de la semana. Los números de Lucho Díaz en este partido de vuelta, bueno, marcó un gol, claramente ya lo mencionábamos. Tuvo 88% de precisión en los pases, 46 de 52 logró. En campo rival, 36 de 42 y en campo propio 10 de 10 para un 100% de precisión en los pases. En cuanto a los tiros, bueno, tuvo el gol como ya lo mencionamos, tuvo un tiro a puerta que fue ese gol, tuvo 2 disparos bloqueados, 2 fueras de juego, tuvo 3 tiros totales y esos son los números de Luchito Díaz en esta edición de la UEFA Champions League, en este partido entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. Veremos a Luis Fernando Díaz en la semifinal. Y Néstor, yo creo que si gana la Champions y le va bien en el Mundial, le va bien en el Mundial, creo que tiene con qué ser un serio candidato a pelear por el Balón de Oro. Bueno, el último partido, ya para cerrar rápidamente, de este no hay mucho que mencionar, lo vamos a tocar así por encima, también por temas de tiempo. Arsenal 0, Sporting de Lisboa 0. Ya vamos a tener a Sebastián Leguizamón de vuelta con nosotros también. Pero bueno, Arsenal 0, Sporting 0, Néstor. Un partido pues que, bueno, el Arsenal gana la serie por la mínima, 1-0 por el resultado conseguido en la ida. En la vuelta pues un partido un poco aburrido si me lo preguntas. Y no sé qué pensar de Mikel Arteta porque siento que se le están acabando las ideas, ¿no? Siento que el Arsenal se está complicando solito. Yo siempre lo he visto en esta edición como un serio candidato a ser campeón de la Champions, pero con este juego que está mostrando y con la semifinal que se le viene frente al Atlético de Madrid, creo que tiene que mejorar mucho el Arsenal, porque sufrió, empató sin goles en la vuelta de este compromiso y no sé, yo no sé cómo lo veas tú, pero siento que el Arsenal, ojo porque sería un fracaso para mí quedar eliminado en Champions habiendo llegado hasta acá, ¿no? Claro, Nico, sería un fracaso total para el equipo de Mikel Arteta, el español, y considero que ese partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid va a ser un reflejo entre dos equipos que, por decirlo así, voy a decir este término, pechean en
en partidos importantes, Nico. Aquí revisando algunas estadísticas de ese partido que quedó 0-0 en el partido total 1-0 a favor del Arsenal. Nico, remates al arco, 1 para el Arsenal y 1 para el Sporting de Lisboa, un partido muy pobre para los Muy dos. pobre. Nico. Y la posesión 50-50, dime tú. Literalmente, posesión 50% para cada Claro, uno. Nico. Qué Parecidos. partido tan aburrido. Creo que fue, y por eso es que lo dejé para el final, porque creo que fue el partido más aburrido y sin desmeditar a ninguno de los dos, el partido más aburrido de la serie. O sea, veníamos de un 4-3 del Bayern contra el Real Madrid, pasamos a un 0-0, sin goles, con la posesión repartida y demás. Dime. Sí, Nico, yo no considero rápidamente para mencionar este comentario. El Arsenal tenía que arrasar al Sporting, ¿no? Sin desmeritar el trabajo del Sporting, ¿no? Pero dejó bastantes dudas el conjunto del Arsenal. Claro, y es que tenía con qué, o sea, es que si no tuviera cómo, yo te digo, no, es que el Arsenal es un equipo pobre, y te lo digo digamos que sin filtro, pero en esta ocasión el Arsenal tenía con qué, y no lo hizo, no lo logró. Un partido muy aburrido, como ya lo mencionamos, y ojo porque el Arsenal viene teniendo partidos complejos. ¿Por qué? Todo empieza cuando lo eliminan de la FA Cup y de la FA Cup. Lo eliminó el Manchester City y el Southampton respectivamente. Luego el Arsenal pierde con el Bournemouth por Premier League, empata este partido de vuelta. Había ganado al Sporting 1-0, pierde con el Bournemouth, empata este partido de vuelta frente al conjunto del Sporting. Y ojo porque ustedes cuando vean este capítulo seguramente ya habrán jugado, pero este domingo se enfrenta al Manchester City. O se enfrentó si usted ya lo vio. Y ya saben ustedes el resultado si ya lo vieron. En caso de que pierda ese partido, el Manchester City, compañeros y audiencia, se le pone a 3 puntos. Porque en este momento está a 6. Manchester City, antes de ese juego, antes de que estamos grabando este capítulo antes, para que ustedes lo tengan en cuenta, muy seguramente ustedes ya sabrán el resultado de ese juego y me podrán decir si el Manchester City se le pega al Arsenal en la punta a 3 puntos por competir directamente por el título de la Premier. Y si llega a dejar escapar esta oportunidad, así como las veces anteriores, incluyendo la temporada pasada, creo que el Arsenal tendrá que pensar en un cambio de plan deportivo. Porque no creo que sea suficiente. Si lo eliminan de Champions y si pierde la Premier sería un fracaso. Tiene para competir en las dos. Pero si en ambas o en alguna de las dos llega a quedar eliminado, y más con la ventaja que traía en Premier, porque es que traía una ventaja que poco a poco se le va reduciendo, y si llega a perder este domingo con el Manchester City, que ustedes ya lo habrán visto muy seguramente, pues podríamos decir que el Arsenal tiene que replantear muchas cosas, incluyendo para mí un cambio de entrenador. Cevitas, ¿te vas a decir algo de este partido? Rápidamente, ¿alguna apreciación final para ya dar paso al cierre? Qué partido tan frío, tan... Cevitas. Yo siento que, o sea, un miércoles, yendo el Real Madrid contra el Bayern y la otra llave, Arsenal y Sporting de Lisboa, no, ¿para qué veo eso? Si me voy a quedar dormido, no, yo veo al 8, a Mbappé, a los cracks, no voy a ver, pues obviamente hay un colombiano en el Sporting, pero no. Pero el Arsenal, yo siento, pues yo soy hincha del City, aclarado, sí. Y en las últimas fechas de la Champions o de la Premier o eso, pues cuando ya casi queda mayo, junio, que es el final de temporada pues, de las ligas europeas, empieza a hacer un frío en el Arsenal, sí. Sube acá, se pega en todo el cuerpo, el Arsenal intenta y
y se va, se congela y el de atrás hace sube y le empata, le gana títulos, todo. Y este partido, que es el domingo 19 a las 10:30, Sí. ahí determina quién va a ganar la Premier o quién se queda siendo el pecho frío de toda la Premier League. Yo creo que nuestra audiencia ya lo habrá visto cuando terminemos este capítulo, cuando ustedes subamos este capítulo, ustedes ya habrán visto cuando lleguen a este punto, y ya sabrán si el Manchester City se le acercó al Arsenal o el Arsenal logró tener una ventaja todavía ligera. Pero bueno, Cevita lo dice de una forma graciosa, pero tiene toda la razón, y es las veces que el Arsenal ha dejado escapar títulos a finales de temporada es absurda. Si no estoy mal, las últimas 3 temporadas le ha pasado igual. Y esta le puede pasar también si no logra mantener el nivel. Porque es que empiezan bien, hacen campañones y demás. Pero cuando llega la recta final, se caen y dejan escapar títulos, dejan escapar resultados importantes. Y así el Arsenal nunca va a volver a ser un grande, si me lo preguntan. Porque un grande no es el que deja escapar títulos, sino el que los consigue. ¿De qué te sirve hacer un campañón si sobre el final pecheas, valga el término, y terminas perdiendo la oportunidad de levantar y gritar campeón? Sobre todo en algo tan trascendental en la mejor liga del mundo para mí como lo es la Premier. Pero bueno, rápidamente para terminar y pasar al equipo de la semana, los números de Luis Javier Suárez. Bueno, les cuento, Luis Javier Suárez, bueno, en pases precisos 14 de 18, nomás tocó 18 veces la pelota, para un 78%, en campo rival 4 de 6 para un 67% y en campo propio 10 de 12 para un 83%. No tuvo ningún tiro a nada, no tuvo un tiro, ni siquiera puerta, ni bloqueado, nada. Y tuvo un fuera de juego, su calificación 6.8 según SofaScore. Y pues este partido termina con la participación del Sporting en Champions y entonces dejándole al Arsenal ese camino frente al Atlético de Madrid. Próximo 29 de abril, perdón, como lo habíamos mencionado, próximo 29 de abril, Atlético de Madrid frente al Arsenal. La ida, la vuelta será el 5 de mayo, para que ustedes agenden sus calendarios y sabremos quién de estos dos será el finalista, porque de aquí sale un finalista de esta edición de la UEFA Champions League. Y ahora sí, compañeros, ya conociendo a los semifinalistas, rápidamente, ya conociendo que los duelos serán Atlético-Arsenal, PSG-Bayern Múnich, les pregunto, solamente por nombre, rápidamente para cerrar, porque ya nos pasamos del tiempo. ¿Quiénes son los finalistas? Néstor Daniel Ruiz, tu final de la Champions League. Equipos, solamente los nombres y ya. Tu Nico, final. para mí la final es el Bayern Múnich frente considero que va a pasar el Arsenal. Frente al que menos pechee, digámoslo. Sí, Nico. Para mí la final es Bayern Arsenal. Perfecto. Cevitas, tu final. Tu final de Champions. Arsenal, Bayern. Perfecto, estamos completamente de acuerdo, compañeros, no hay nada que discutir. Para mí también esa es la final. Bayern Múnich Arsenal para mí va a ser la gran final de la UEFA Champions Nico, League. Creo que en eso estamos de acuerdo, dime. Pues en los partidos de Champions hemos tenido una apuesta. Entonces, obviamente, creo que nuestro otro compañero Juan David Donado, pues creo que va a tener el mismo comentario. Y acá va a ser algo importante quién se lleva los puntos, porque pues todos vamos a tener la misma final y ahí cómo vamos a ver cómo va a quedar el que quede campeón. Ahí ya vamos a ver cómo queda. Y el resultado. Vamos a revisar. Sí, con esa final vamos a revisar nuestra polla como lo hacemos siempre para ver quién sea el campeón y ahí ya vamos a ver cuántas pollas hemos acumulado para el que gane en todos, en general el acumulado. ¿Qué se le da por parte del equipo? Vamos a hacer esa dinámica, vamos a regalarle algo al que gane la polla. Pero bueno, Néstor Daniel Ruiz, ya para cerrar tenemos el equipo de la semana, mira. Equipo de la semana rápidamente
tú nos lo comentarás. ¿Quiénes quedaron entonces conformando este equipo? ¿Quiénes fueron los mejores de esta semifinal de vuelta de la UEFA Champions League? Los tenemos en pantalla. Sí, Nico, empezamos con la portería. Amuso, el arquero del Atlético de Madrid, en la parte defensiva. El jugador del PSG, Marquinhos, jugador upamecano del Bayern Múnich. Tenemos a Quaresma, jugador del Sporting. En la parte de volantes está el turco Arda Güler, del Real Madrid. Zubimendi, el español del Arsenal. Kimmich, el alemán del Bayern Múnich. Llorente, el español del Atlético de Madrid. Y en la parte ofensiva tenemos a Dembélé, el mosquito del PSG. Ferran Torres, el tiburón del Barcelona, Fútbol Club Barcelona. Y Olise, el jugador francés del Bayern Múnich. Perfecto, Néstor, muchísimas gracias. Y con esto vamos cerrando ya nuestro capítulo. No sin antes agradecerles a todos ustedes, querida audiencia, por la sintonía. Hemos hablado de Champions, hemos comentado todo lo que se viene, porque se vienen partidos muy interesantes. Se vienen unas semifinales de infarto. Todos estamos de acuerdo en que la final va a ser Bayern Múnich-Arsenal, pero esto estará por verse porque todavía no hay nada definido. Esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Entonces ya saben, querida audiencia, rápidamente, próximo 28 de mayo, PSG Bayern Múnich, de abril, próximo 28 de abril, PSG Bayern Múnich, 2 de la tarde hora colombiana. 29, Atlético de Madrid Arsenal, a la misma hora, 2 de la tarde hora colombiana, todos a las 2 de la tarde. Próximo 5 de mayo, Arsenal Atlético de Madrid, la vuelta. Y el próximo 6 de mayo, Bayern Múnich, París Saint-Germain, la vuelta. Ese día conoceremos la gran final de la UEFA Champions League y por supuesto todos los pormenores ustedes lo tendrán en Café y Fútbol. Por eso es muy importante que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de nuestros capítulos. Además ya llegamos a 110 suscriptores, vamos subiendo la cantidad. A todos ustedes, muchísimas gracias. Los que ya están suscritos, les mandamos un abrazo gigante y les agradecemos mucho porque ustedes nos ayudan a crecer como canal. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete, es el momento para hacerlo. Aquí abajito encuentras el botón, solo te toma un segundo, le das clic, activas la campanita y no te pierdes ninguno de nuestros episodios hablando de estos temas, porque aquí vamos a terminar hablando de todo lo que tiene que ver con los pormenores de la definición de la UEFA Champions League. También vayan y nos siguen en redes sociales como @Café y Fútbol _OFC en Instagram y en TikTok para que no se pierdan de nuestro contenido, nuestros análisis, nuestros videos y demás. Y ustedes tengan lo mejor de lo mejor con Café y Fútbol. También no se pierdan la parte 2 de este episodio, que les vamos a dejar la tarjeta en este lado aquí de la pantalla, les va a estar apareciendo. También les vamos a dejar el enlace en la descripción de este capítulo para que vayan y vean la parte 2 donde hablamos de los equipos de la Copa Libertadores, de la Copa Conmebol Sudamericana en la fecha 2 de las fases de grupos. A continuación, vayan, revisen ese capítulo que es la parte 2 de este episodio. Y para cerrar, no puedo dejar de hablar de, la entrenadora, muchachos, que está causando furor, la entrenadora Marie-Louise Eta, el pasado sábado 18 de abril, hizo historia al convertirse en la primera mujer entrenadora principal de un equipo masculino en la Bundesliga, en las 5 grandes ligas de Europa, asumiendo el cargo de forma interina al Unión Berlín de Alemania, sustituyendo a Stefan Bargan y buscando mantener el equipo en primera división. Ella anteriormente, les hablo un poquito de su trayectoria, fue asistente técnica y entrenadora de la sub-19 masculina del club y rompió la barrera del género en la dirección técnica del fútbol masculino profesional en la máxima categoría. Ya había debutado como entrenadora en la liga alemana, marcando un hito sin precedentes también en el fútbol europeo, aunque debutó con derrota, tristemente para ella, porque el Unión Berlín pues terminó cayendo 2-1 precisamente en este compromiso. Ahora les voy a decir ante quién, básicamente, porque se me perdió aquí la información de ante quién terminó cayendo precisamente el Unión Berlín. Pero mientras la busco, ustedes, muchachos, ¿qué opinan de este tema? Me gustaría saber ustedes qué opinan, porque sí es llamativo. Cayó 2-1 frente al Wolfsburgo en condición de local, pero Marie-Louise Eta hace historia al convertirse en la primera mujer entrenadora
de un equipo de las 5 grandes ligas de nivel mundial. Néstor Daniel Ruiz, rápidamente, ¿tú qué opinas? Ya con eso cerramos el capítulo ahora sí. Sí, Nico, una noticia histórica para el fútbol y me parece que esto es importante para que los equipos, los clubes colombianos tengan en cuenta esta referencia que han hecho en la Bundesliga, Nico, como la primera entrenadora en dirigir en la Bundesliga, para que lo tomen en cuenta en otras ligas del mundo. Perfecto, Cevitas, ¿tu opinión rápida? Yo siento que hoy en la sociedad y en el fútbol están pues, modernizando y eso, y pues obviamente con el nuevo cargo de la nueva entrenadora va a abrir un poco al nuevo hábito que es las directores técnicas en equipos profesionales masculinos, o también que sean también directoras técnicas de equipos de selecciones masculinas como tipo Francia, Brasil, Argentina, Venezuela, cualquiera. Perfecto, gracias, Evita. Sí, me parece muy interesante romper esa barrera de género que también ha estado muy marcada y que realmente siento que es algo para mencionar. Ella va a dirigir al equipo hasta el cierre de la temporada, al Unión Berlín. Y bueno, de hecho el capitán Derrick Cohn pues asintió que el equipo se sintió muy cómodo con ella, que pudieron acoplarse rápidamente a su idea de juego y esperan conseguir una victoria en la próxima ronda, regalarle a ella también esa victoria histórica, porque también si gana va a ser histórico porque será la primera victoria de una mujer dirigiendo un equipo de estos en las 5 grandes ligas, y además pues va a seguir al frente, como ya lo mencionamos, hasta el final de la temporada, y después se va a convertir en la entrenadora del equipo femenino del Unión Berlín, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, bien por Marie-Louise Eta, un espectacular triunfo de ella y de todas las entrenadoras del fútbol femenino que también buscan cerrar o reducir cada vez más esas brechas en ese tipo de cuestiones. No vamos a entrar en detalles, pero sí queríamos hacer la mención especial a Marie-Louise Eta. Y con esto los invitamos a que ahora sí vayan a la segunda parte de este capítulo. Les aparece aquí la tarjetica y nos vemos. También en el enlace en la descripción está para hablar de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.